Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio, Cafés Mágicos. Soy Inma Borrego. Después de una parada técnica, retomamos estos cafés con más fuerza que nunca. Yo voy a traer un tema que hacía mucho tiempo que quería abordar en estos cafés, pero no terminaba de encontrar a las personas que abordaran este tema desde el punto de vista que a mí me gustaba, o sea, yo deseaba tocarlo. Bueno, somos muchas las personas que durante esta crisis sanitaria que nos aborda durante este año y medio aproximadamente, hemos sentido cómo esa delgada línea que separa la responsabilidad que todos hemos tenido que desarrollar y el autocuidado y el cuidado por los demás se ha visto saltada y diríamos que hemos sido muchos los que hemos sentido invadidos los llamados derechos humanos y nuestras libertades. Ante una situación tan crítica y que nos ha desbordado a todos, eh, muchos nos hemos visto, vamos, completamente imbuidos por el miedo, pero también nos hemos planteado muchas circunstancias con respecto a esto. Han sido muchas las opiniones encontradas con respecto a este tema y, bueno, era algo que, como os contaba, quería abordar. Fue ahora así como mes y algo, que di con una persona un abogado que lo abordaba desde el punto de vista legal. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de creencias ni de fanatismos ni de nada, sino la ley, la legalidad, eso que nos respalda cuando sucede una situación en nuestra vida y tenemos que revisarla e incluso reclamarla. Os quiero presentar a través de Antonio, conocí a Ana y os voy a presentar a estas dos personas. Bueno, ella es Ana Tenorio Caro. Ella es abogada y mediadora de conflictos en la provincia de Málaga y Cádiz. A mediados del 2020, sus inquietudes sociales por la defensa de los derechos humanos suprimidos por esta crisis social sanitaria le hace tomar iniciativa y crear varios grupos en redes sociales con la intención de unir a personas preocupadas por las mismas razones, debatir sobre los derechos sociales y cuestionar lo socialmente aceptado en estos momentos. La legalidad no se estaba respetando y la información volcada a los ciudadanos distaba en demasía de lo legalmente aceptado. A primeros de 2021 conoce a Antonio Barrera Sández entre uno de los perfiles de un grupo de Telegram, Abogados por la Libertad. Le pidió colaboración y Antonio aceptó de manera inmediata. Es maravilloso que Antonio accediera, ya que en sus propias palabras dice que cuando acabó la carrera lo último de lo que quería hablar era sobre derecho y hoy día no podría hablar, o sea, no podría vivir sin él. Desde entonces, ambos abogados unen sus fuerzas para empezar a defender a todos los ciudadanos que de todos los lugares de España se comunican para poner en sus manos causas relacionadas con la persecución de los derechos y la discriminación. Ellos actualmente forman Global Inco Abogados, un despacho multidisciplinar en el que trabajan áreas desde lo laboral, civil, consumo o derecho penal. Tienen un nexo en común que es defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, informar con una clara labor pedagógica que ejercen a través de las redes sociales en sus cuentas de Instagram. No temáis, ya sabéis que debajo de la cajetilla, siempre del vídeo, os voy a dejar la información para que contactéis con ellos. El pasado 27 de junio, hace muy poquito, ambos, acompañados de un grupo de ciudadanos, construyen Frontera Legal, que es una asociación para la defensa de los derechos humanos en España. Nos van a contar ahora mucho sobre estos temas, de los que seguramente desconocemos más de los que creemos. Bienvenidos, Antonio, Ana, ¿cómo estáis? Por aquí bien, como sabes, yo aquí en Sevilla, mucha calor, que te vamos a contar, aquí muchísima calor y nada, muy contento de estar aquí, que me haya dado la oportunidad de hablar, de sentarnos aquí juntos. Me ha encantado mucho la introducción que has hecho, la verdad, ha estado genial y además yo creo que es que encaja a la perfección, pues un poco con nuestro sentir, con nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar. Y totalmente, vamos, totalmente encantado de estar aquí hoy, que nos haya brindado la oportunidad de hablar contigo y bueno, y de darnos a conocer un poco porque tú también llegarás a gente y demás que le guste estos temas, pero por desgracia no sepan un poco cómo acceder, ¿no? Cómo, a quién preguntar y es buena idea, ¿no?
que ofrezcas esta oportunidad. Así que por mi parte encantadísimo. Y me imagino que por la parte de Ana también. Igualmente, Inma, encantadísima, encantadísima de estar aquí con vosotros, con Antonio, contigo. Casi me emociono con tus palabras cuando lo estabas relatando, porque decirlo así y vivirlo, ¿no? Como lo hemos vivido, se te pone la piel de gallina. Somos abogados, pero también somos personas y nos ponemos en la piel de todos los ciudadanos que tienen esa incertidumbre y no la saben explicar, y nosotros la vivimos desde el conocimiento. De ahí que hayamos saltado literalmente a las redes a formar grupos y hasta ahora que hemos constituido una asociación sin ánimo de lucro para informar también a los ciudadanos y unirlos. Así que lo vivimos en nuestra piel como abogados y como personas. Así que imagínate lo que lo sentimos muchísimo el derecho y lo que está pasando. Fantástico. ¿Tenéis vuestras tazas, chicos? Sí, aquí tengo la mía. Pues comenzamos. Bueno, chicos, como pregunto a todos mis invitados, ¿cuál es vuestra historia? Aunque ya he hecho una pequeña introducción, pero contadme cuál es vuestra historia, cómo termináis aquí hablando y trabajando este tema de los derechos humanos. Pues bueno, si quieres, Ana, empieza tú, que además tu historia me gusta mucho. Sí. Que soy la mayor bueno, también. No iba por ese tema, pero bueno, ya. Bueno, pues Inma, yo tengo 33 años y estudié la carrera 2005-2010. Sí que es cierto que el derecho como abogada no me ha llamado nunca la atención, no sé de qué huía, es una responsabilidad muy grande y yo siempre he sido una persona muy sensible desde pequeña, muy tímida, muy insegura. Nunca me han gustado las injusticias, lo sentía desde muy niña, pero tampoco era capaz de defenderlas. Te digo lo que yo sentía cuando era una niña. De ahí que dice, ¿no? Que la vida te lleva justamente al lado opuesto, que es el que tienes que aprender, ¿no? No sé qué palabra utilizar para eso, pero es un aprendizaje de vida que parece que la vida me ha empujado a que esté aquí y que superara ese miedo infantil bueno, que no solamente ha sido infantil, que he estado arrastrando durante 20, 25, 27 años, ¿no? Que fue cuando ya empecé y me desprendí de esa capa de cebolla y decidí ser abogada. Después de terminar la carrera, yo me dediqué a la banca, igualmente pues labores administrativas, tesorería, inversiones, pero nunca de cara al público, no directamente. Un abogado defiende, se vende y tiene que tener una personalidad definida y muy fuerte. Para ser bueno, yo si quiero hacer algo, prefiero hacerlo bien, que no hacer, la verdad que prefiero no hacerlo, ¿no? Si no lo hago bien. Y bueno, después de mi labor en la banca principalmente, quise un día, se me cruzó por el pensamiento, dedicarme a montar un negocio, a montar Global Inco Abogados y quitarme ese miedo, no sé, de un día para otro. Creo que maduré ese miedo y sentí que era mi camino. Y parece que todo fue unido, enlazado, muy rápido, como si de alguna forma estuviera pasando algo o fuera a pasar algo. Te puedo decir que en muy pocos años mi crecimiento ha sido tocar varias áreas, dedicarme a gente en todos los temas y de alguna forma yo no sabía, ¿no? ¿Por qué tenía esa dinámica tan rápida? 3 años después pasa esto, mi personalidad ha cambiado por completo y entiendo el porqué. Eso de una forma sensible, ¿vale? O explicando un poco el proceso personal. En el tema de la abogacía hay de todo. Sinceramente, a mí no me gusta encajar en un molde, ¿no? Ya que he hecho un proceso personal, me gusta hacerlo de forma diferente, humana. Lo que me he dado cuenta es que en esta profesión falta muchísima humanidad, sensibilidad, cercanía, hablar con claridad al ciudadano. El ciudadano podría estar mejor informado, pero esa labor la tenemos nosotros, ¿no? De informar, por eso estamos haciendo ahora una labor pedagógica. Sí que es cierto que el propio sistema tiene blindado, ¿no? Ese conocimiento y de eso me he dado cuenta yo en este tiempo. Aparte de la abogacía me hice mediadora porque considero que
la labor del abogado es defender en juicio, pero que hay muchísimos pleitos o conflictos que se pueden resolver por la vía del diálogo y por eso elegí también la mediación como una posibilidad. Y de ahí nació después la pandemia, la crisis social, y ya estaba yo madura, digamos, y sensible lo suficientemente como para sensibilizarme con esta causa. Las personas me han importado mucho siempre. No sé si tiene que ver mi educación, mis orígenes, mi familia. Siempre me han enseñado valores éticos desde que era niña. Y independientemente del sistema, del poder, del dinero, del engaño, yo siempre me he inclinado hacia el corazón y a encontrar personas y aliarme a personas que piensen y sientan de la misma manera. Y aquí está Antonio. Así que bueno, es el resultado, creo yo, de esa dinámica, de ese estilo de vida. ¿Y cuál es tu historia, Antonio? Mi historia es un poco más simple, porque lo mío ya no es tanto una maduración personal, que entiendo que sí, como en todo, pues habrá cierta parte de madurez personal. Yo cuando acabé el derecho, bueno, ya te lo has comentado antes, ¿no? Yo lo último que quería saber era del derecho. Además, me cogió en aquella época en la que estábamos saliendo de la crisis económica y era muy complicado seguir estudiando, ¿no? Por el tema de que estábamos un poco capados, ¿no? En ese sentido. Entonces yo me busqué trabajo de lo que fuera. Entonces empecé a trabajar, pues compaginaba trabajos de comercial con trabajos en la noche. Trabajaba de relaciones públicas, de camarero y bueno, y también como comercial. Y un poco después de pasar el tiempo, ya llega un momento en el que profesionalmente quieres dar un salto, ves que con lo que estás haciendo no te da, ¿no? No te alcanza como para vivir o incluso si te lo quieres plantear como una meta a largo plazo, te das cuenta de que, bueno, ese estilo de vida es inviable. Llegará un momento en el que ya sea por la edad o por obligaciones, ocupaciones, llegará un momento en el que no se podrá sostener. Y entonces decidí reengancharme al derecho. En principio, cuando me reenganché al derecho fue como, pues un poco como buscando una vía, ¿no? Buscando, me había tirado muchísimos años trabajando como comercial e incluso mal trabajando como comercial, porque otra cosa no, pero los comerciales en este país pues están muy mal pagados, ¿no? Y depende un poquito del tipo de empleo que tengas, pero la gran mayoría de empleos de comercial son bastante malos y no pagan bien, y la verdad es que no, yo no se lo recomiendo a nadie como algo a largo plazo, ¿no? No lo veo yo viable. Entonces, bueno, no sé que seas muy bueno. Si eres muy bueno, pues sí. Si no, pues no lo planteo, ¿no? Entonces, cuando yo me reengancho al derecho, lo hago un poco una vía de escape, ¿no? Buscando una vía de escape. Además, como me había tirado tantos años trabajando, dije, bueno, pues mira, retomo los estudios, descanso un poco de trabajar, ¿no? Me voy recuperando mentalmente, físicamente. Y bueno, ello nos lleva a que cuando por fin hago mi máster, porque mi generación cogió un poquito con el tema de que para poder ejercer como abogado tienes que hacer primero el máster de abogacía y luego tienes que hacer el examen habilitante, pues un rollo, ¿no? Yo siempre lo digo, un saca dinero, ¿no? Como aquí decimos, está hecho para sacar dinero. Pero bueno, pasando por el aro, como yo siempre me dije, pues pasando por el aro, justo cuando ya voy a examinarme, estalla la pandemia, ¿no? Entonces todo ese trabajo que yo había estado haciendo previo, de preparación previa, se va un poco al garete porque me habían surgido muy buenas ofertas en despachos, me habían surgido la posibilidad de, bueno, incluso hacer cosas relacionadas con el derecho sin llegar a ser abogacía, que, que cuando tú las estudias, pues dices, ostras, pues yo de esto sí quiero vivir y puedo vivir, ¿no? En plan de, así sí. Pero, como te comento, estalla la pandemia, nos encierran a todo el mundo, eh, las ofertas se van, cuando poco a poco se va recuperando la normalidad, desaparecen esos despachos, muchos de esos despachos que me ofrecieron trabajo, pues lamentablemente tuvieron que cerrar porque no le entraban casos o no le entraban ingresos. Incluso muchos se endeudaron con los préstamos ICO, con lo cual
pues ya apague y vámonos, ¿no? Ya aprovecho para decir que tenemos la manía en este país que cuando tenemos deuda lo intentamos solucionar endeudándonos aún más, ¿no? Con lo cual es un poco, no solo es un poco sin sentido e ilógico, sino bueno, que, en fin, muchos de esos despachos pues acaban desapareciendo. Yo estuve un poco perdido, pues, intenté estudiar una posición, luego me volví otra vez al tema comercial, hasta que doy con Ana. Y Ana, sabiendo un poco de mis inquietudes, compartiendo las mismas inquietudes bueno, en la misma forma de pensar y de sentir, aunque ese momento no lo sabemos ninguno de los dos, eso lo acabamos descubriendo con el tiempo, pero en ese momento vimos que, bueno, que podíamos funcionar muy bien trabajando juntos y me ofreció la posibilidad de colaborar con ella. Y desde entonces a día de hoy, como ha comentado Ana un poco, hemos conseguido grandes, vamos a llamarlos grandes hitos. No voy a decirlo grandes hazañas, pero sí hemos conseguido cosas importantes para nuestros clientes, cosas que ningún despacho o ningún abogado se llegaría a plantear. Y nosotros lo hemos conseguido como despacho. Pero Como yo por creo que la ejemplo, mayor victoria, perdón. como por ejemplo, pues si alguien nos está escuchando y justamente le pasa eso que vosotros habéis conseguido. Pues, por ejemplo, no voy a dar nombres por protección de datos, pero tenemos una clienta de Cataluña que querían obligarla a dar a luz con la mascarilla puesta. Ujú. Si acudes a la normativa, al Real Decreto, primeramente el Real Decreto llamado Real Decreto de Nueva Normalidad, donde se regulaba el uso de la mascarilla obligatoria, uno de los supuestos que estaban excluidos era por fuerza mayor. Entonces nosotros, como despacho y representando los intereses de nuestra clienta, le mandamos un escrito al hospital y le planteamos una pregunta. ¿No le parece a usted causa de fuerza mayor estar pariendo? ¿No le parece a usted que eso es un motivo de peso para no obligar a una persona a parir con la mascarilla? Sobre todo si te está quitando el oxígeno, ¿no? Pues entonces el hospital nos contestó que sí, que teníamos razón, que lo sentían, que esto creo que va a salir a lo largo de la conversación, entonces te lo voy adelantando ya. La mayoría de reclamaciones que hemos hecho al hospital, la defensa que han hecho ellos ha sido aludir a un supuesto protocolo que viene impuesto desde arriba y le preguntamos, bueno, ¿nos puede enseñar el protocolo? No, no lo tenemos. Entonces, No un existe poco, como el comité de expertos, ¿no? es como sí, es como el comité de expertos de gobierno. No que no existe o no, no nos han llegado a decir, no existe, pero nos han dicho, no está a nuestra disposición. Entonces le preguntas, si no está a vuestra disposición, ¿cómo sabes que hay que hacer eso? Ahí. Es un poco, esto creo que va a salir a lo largo de la conversación, así que me lo voy a reservar para el final, pero es un poco, es una de las cosas que hemos conseguido. Hemos conseguido pues que se apliquen los derechos humanos por encima de todo y creo que eso es la misión no solo de Ana y mía como Global Inco abogados, sino un poquito retomando lo que iba a decir antes. Lejos de haber fundado juntos Global Incoa, creo que el mayor hito que hemos conseguido ha sido movilizar a la ciudadanía y conseguir que ciudadanos que no se conocían entre ellos para nada, pero tenían una forma de pensar y de sentir, pues idéntica, podríamos decir incluso identitaria, como si fuera una única identidad. Hemos conseguido que esas personas se reúnan, se conozcan y digan, oye, pues vamos a fundar una asociación, ¿por qué no? Y yo creo que creo que es la mayor, lejos de todo lo que he conseguido en mi vida, creo que esta es de lejos la mayor victoria que he conseguido y ha sido gracias a conocer a Ana y ha sido el unir a personas de un poco distintos ambientes, incluso clase social se podría decir, ¿no? Si, a mí es que la palabra clase social no me gusta utilizarla, está un poco anticuada, ¿no? Un poco, pero personas de distintos ámbitos, de distintas profesiones incluso, gente que estudia carrera, gente que no estudia carrera, gente que es currita, gente que es autónoma y que es emprendedora, personas que se han unido y, y han querido formar parte de un grupo
que lo hemos llamado frontera legal. Y lo llamamos frontera legal, pues un poco haciéndose juego de palabras. Primero porque estamos luchando por y para la ciudadanía y por y para la legalidad vigente, como yo siempre digo. No sé si conseguiremos algo, pero oye, al menos que se aplique lo que es legal a día de hoy y que parece ser que no, que se le ha olvidado al gobierno y a la gente, al gobierno y a la gente. Sí, vamos Y a ver. frontera porque pensamos que no existe una frontera. Creemos que más allá de la frontera o más allá de la línea siempre la podemos sobrepasar e ir aún más allá. Creo que el nombre no viene ni que pintado y mientras que no, mientras que me quede algo de aliento voy a seguir luchando por ello. Y estoy convencido que Ana también lo hará. Sí, yo creo, vamos a ver, siempre lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, en las películas donde nos invaden los extraterrestres, la humanidad se junta como una sola familia, ¿no? Bueno, pues en este caso no han sido los extraterrestres, que ya habiéndolo visto me espero cualquier cosa. Ha sido una crisis sanitaria global, donde, como tú bien dices, o sea, ahí no existen ni sexos, ni religiones, o sea, simplemente éramos personas que todos estábamos viviendo esa misma situación. Porque, bueno, el virus no ha hecho discriminación, ¿no? Simplemente tal vez de sistema inmunológico a otro, pero por lo demás, nada más, ¿no? Entonces me parece muy importante porque, como se suele decir, como decimos, los malos hacen mucho ruido y los buenos parece que nos quedamos en silencio, ¿no? Entonces, para mí todo esto ha sido para que las personas que pensamos, esa minoría, que no somos tan pequeños, pensamos diferente, nos juntemos y a pesar de sentirnos continuamente atacados, ¿no? Negacionistas nos llaman, ¿no? Y yo digo, si por negacionista te refieres a que no tomo la información de una sola fuente, tengo discernimiento y pensamiento crítico, lo valoro con otro tipo de opiniones, con otro tipo de expertos, con otro tipo de, por ejemplo, de medicinas complementarias, y tengo mi criterio propio y mis creencias respecto a todo esto y me creo mi propio criterio, pues sí, soy negacionista, pero ojo, añadiré, y a mucha honra, porque haciendo alusión a mi apellido, yo nunca he sido un borrego que ha seguido la manada, siempre me he considerado la oveja negra pues que ha hecho lo que ha sentido su corazón, y creo que es lo que muchas personas ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que nos están adoctrinando a través del miedo. O sea, no sé cómo lo veis vosotros esto. O sea, el miedo es el motor para mover todo esto, ¿no? El miedo ya no solo a la vida, que es uno de los miedos más grandes, ¿no? Sino el miedo a las sanciones económicas, al Estado, a la policía, y lo peor de todo, el miedo a nuestros semejantes. A mí es lo que me parece lo peor de todo, que salgas a la calle y que tú te sientas acusado por un semejante, por una persona como tú. Gracias a Dios, como yo digo, soy capaz de discernir de que es el miedo de esa persona a la que me está acusando, más que esa persona como tal, ¿no? Pero era importante que nosotros también tuviéramos nuestra voz y tuviéramos, como digo yo, esa parte del sistema, que para mí es la parte legal, que es lo que vosotros aportáis. O sea, es que me parecéis, o sea, un pilar básico en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Porque es lo único que no nos puede parecer locos, sino personas que defendemos nuestros derechos humanos. Lo más fuerte de todo es que somos pocos. Cualquiera diría que somos más abogados, pero desgraciadamente somos muy pocos. La mayoría de abogados que yo conozco, bueno, cuando yo empecé con esto, el Tribunal Constitucional, que por cierto el fallo ya está disponible a fecha de hoy, donde declara la inconstitucionalidad del estado de alarma. Ujú. Hago un inciso, yo no entiendo por qué llaman yo esto siempre lo diré, no entiendo por qué llaman el primer estado de alarma. Estado de alarma solamente ha habido uno. Lo que pasa es que luego hubieron varias prórrogas. Entonces, me hace mucha gracia ver en medios, incluso medios que se supone que son jurídicos, que suponen que saben de lo que están escribiendo, porque son reporteros especializados en la rama jurídica, digan, no, la ilegalidad del primer estado de alarma. Y me traen ganas de escribir una carta en plan de, compañero, vuelvo otra vez a esa asignatura de periodismo donde dabas periodismo legal, ¿no? O periodismo jurídico, porque no es primer estado de alarma. O sea, estado de alarma, por desgracia, solamente ha habido uno. Luego hubieron sus sucesivas prórrogas. ¿Tú Yo sabes? pienso que...
Sí, Perdón, perdón. tú sabes, yo lo que interpreto como ciudadana ignorante de las leyes con eso es, vale, si me pusieron una multa en el primer confinamiento, la puedo reclamar. Si me lo pusieron en partes posteriores, no puedo, ¿no? Lugar, Pero eso da es lugar a lo que se confusión. pretende. Lo que Da- pretenden crear es la confusión. Como el ciudadano no va más allá o no todo el mundo quiere ir más allá porque genera también un esfuerzo de comprensión, se supone que son materias difíciles, pero para eso estamos también un poco para explicar, y no es tan difícil, lo básico que son los derechos fundamentales son una lista de derechos muy, muy concretos, ¿no? Que los ciudadanos no conocen y deberían conocer, no solamente por los derechos fundamentales que están en la propia Constitución y que son muy pocos artículos, sino también en la Carta de Derechos Humanos, que prácticamente son los mismos. Estamos hablando de derechos fundamentales humanos, que es un reconocimiento innato de lo que somos. Y generan confusión porque hay una tendencia a que muchas personas no van más allá. También ellos han creado eso, un adoctrinamiento a través de los medios para generar ese conformismo. Ellos dan lo que se supone que es válido a base de titulares rápidos que te enganchan, pero que no tienen por qué ser ciertos, ¿no? Igual las modificaciones que se pretenden hacer van cargados de ese miedo y todavía no están en vigor. Por ejemplo, de la Ley de Protección Ciudadana, no es una modificación que esté ya vigente, sin embargo, ya te lo comunican casi como que está encima, ¿no? Y te van incentivando o incitando a que ya vayas temiendo, a que te vayas preparando para lo peor y el cuerpo pues se te va haciendo a que, bueno, que tienes que acatar con lo que venga, ¿no? Y que ellos te van a dar la información veraz pues, porque es la única existente a través de los medios de comunicación. No te hablan de medios alternativos, no te hablan de otras posibilidades y a base de estos titulares rápidos, pues se supone que es toda la información que hay, sin comprobarte nada, sin demostrarte nada, solamente a través de titulares de medios informativos, Telecinco o 4 o cualquiera de estas cadenas. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, que me acuerdo que no sé en qué asignatura era, hablaron del periodismo y decían que era mostrar los hechos de una manera objetiva. Y yo de verdad que ahora cada vez que veo una noticia en la tele, pocas veo, ojo, me río y yo digo, si eso es objetivo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Así que bueno, habéis hablado de derechos humanos. Yo he estado revisando esa maravillosa Carta de Derechos Humanos y bueno, lo primero que me ha llamado la atención es ese Consejo de Derechos Humanos que lo forman actualmente 47 países, entre los que están Venezuela, Cuba, y yo digo, o sea, esto es un paripé de cara a la galería, es decir, vamos a partir de la base de que yo creo en la bondad del ser humano. O sea, yo trabajo dentro del crecimiento personal y parto de que creo que el mundo es un lugar maravilloso y creo en la bondad del ser humano. Quien no es bondadoso es que la tiene muy escondido en su interior, pero todos tenemos esa semilla. Pero a mí, sinceramente, a mí esto me parece, o sea, realmente, ¿para qué sirve esa carta? O sea, es que me parece tan, o sea, tan un paripé, una fachada, realmente, que nos aporta. Sí, aparte de saber que tenemos unos derechos que continuamente no son cumplidos. Decía Bueno, el ilusionista Harry Houdini, muchas veces cuando le comentaban, Harry, ¿cómo hace, o señor Houdini, cómo hace sus trucos de ilusionismo, tal y cual? Dice, el truco está en distraer, ¿no? El arte de la distracción. Y realmente yo te estoy mostrando algo, pero realmente el truco va como 2 o 3 pasos más allá, que tú no te das cuenta. Te has solamente quedado de lo que yo te quería enseñar. Muy en la línea de lo que has comentado antes, ¿qué es esa ley, qué es esa reforma de la ley de seguridad o protección ciudadana, ¿no? Como llamo la improtección. ¿Qué es esa ley de desprotección ciudadana que están modificando? La gente se está quedando con eso. La gente se está quedando con eso. La gente se está quedando con que van a emitir una ley de protección ciudadana nueva, que por lo visto va a permitir requisar bienes o incluso movilizar a los ciudadanos en ciertos momentos. Eso es una cortina de humo. Es una ilusión, como decía Harry Houdini, es lo que yo como ilusionista quiero hacerte ver. Por detrás se está obviando muchísimas reformas legislativas que han salido a la luz, muchísimas, en concreto una ley que ahora mismo, pues una ley que propuso Irene Montero, ¿no? Que es sobre la identidad de género, esta ley nueva, ¿no? Esa ley que si tú la lees, coges y la lees desde la página 1, dices, esto muy legal, muy legal, muy legal no es.
y esto más que favorecer el artículo 14, lo que hace es cargártelo, ¿no? Han hecho, desde el minuto uno que se aprobó el estado de alarma, se han aprobado una serie de medidas que son una cortina de humo. Y vienen muy a la línea también de lo que comenta Ana. Si tú juegas con el miedo, si juegas con la falta de información, si tú ofreces la información mediante titulares sensacionalistas o titulares rápidos, que la gente lo lee, y como es lo que quieres, como es lo que ellos quieren leer para darse razón o autolegitimarse en sus decisiones, no van más allá, no investigan, no preguntan. De hecho, a nosotros nos preguntan, la mayoría de cuestiones que nos preguntan es, Antonio, he leído esto, ¿lo pueden hacer? Yo ya pues me tengo que meter un poco, ¿no?, a decirle. Porque esa no solo es nuestra labor como abogados, yo incluso estoy apostando pues formando a personas para que ellos mismos sean los que busquen la respuesta, los que ellos mismos, con los conocimientos que yo les brindo, sean capaces de sostener en pie pues cualquier tipo de actuación que haga el gobierno, ¿no? Si yo les enseño la Constitución española, que es lo primero que hago, a mis amigos, a mis familiares que no saben de derecho, a personas cercanas a mí, a mi pareja, yo les enseño la Constitución, les obligo casi a estudiarse la Constitución. Al menos yo lo que siempre digo, oye, al menos estudiate la parte que habla de los derechos, si quieres lo otro lo puedes obviar, ¿no? Pero, hombre, lo otro es bueno que lo leas porque es bonito, ¿no? En el contexto político, además, que se hizo en el año 1976, creo que se aprueba, y no es hasta el 1978 cuando entra en vigor, ¿no? Ese concepto político que estábamos recién saliendo de la, de la dictadura, ¿no? Ese periodo de transición de dictadura del general Francisco Franco, ¿no? Entonces, un poco, yo siempre recomiendo que lean la Constitución porque si sabes un poco, si estudias historia, yo siempre digo, si estudias historia, a lo mejor a una persona de 80 y pico, 90 y pico de años, pues le digo, tú que estuviste allí, ¿sabes? Y puedes un poco juzgar los avances que han habido ahora en derecho, pues sí, vamos, sin irme mucho sobre las ramas, ¿no? Que es interesante no solamente que se lea la Constitución, pero si te vas a leer la Constitución, léete esos apartados que hablan de tus derechos, porque ahí tú serás capaz de mantener en pie o no, o sostener un poco, darle estructura a muchas actuaciones que hace el gobierno que nos llegan a través de las noticias y tú mismo eres capaz de discernir pues de lo que es legal y de lo que no es, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho al principio. Esto no tiene nada que ver con fanatismo, no tiene nada que ver con negacionismo. Y luego has comentado, me llaman negacionista porque miro más allá, ¿no? Y me parece muy curioso. Yo no me defino a mí mismo como un negacionista, sino me defino como una persona que ha despertado de la Matrix, ¿no? Haciendo también, trayendo un poco a la luz las películas de ciencia ficción, que por cierto soy un gran fan. Eh, Hemos despertado de la Matrix, éramos seres cultivados que teníamos aquí, ¿no?, los cables y iban por la Matrix andando. Nos han desconectado, nos han soltado, ¡hala, ya estoy fuera! Y un poco a base de golpe, pues hemos aprendido, ¿no? Y ya simplemente para acabar este punto, somos muy pocos los abogados. Y de hecho, cuando yo empecé con todo esto, muchísimo antes de que el Tribunal Constitucional dijera que esto era ilegal, yo ya lo sabía y creo que mucha gente lo sabía ya, sobre todo los abogados lo sabíamos. Muchos abogados me decían, eres un loco, te estás buscando enemigos donde no tienes que buscártelos, no vas a llegar a ningún sitio. El típico abogado de 60 y pico de años, 50 y pico de años, ¿no? Estos abogados que yo los llamo, ¿no? Los abogados que están en los salones de madera y apenas se pasean por los juicios, sino que envían a sus lacayos, a sus becarios o a sus abogados juniors, ¿no?, a hacer los juicios. Eh, no tengo una personalidad de ahora coger las sentencias del Tribunal Constitucional y hacerle así en la cara, ¿no?, al abogado o a la abogada de turno, pero me han entrado ganas, pero no lo he hecho. Porque ha sido algo así como, mira, el tiempo me da la razón, no solo a mí, sino a mi despacho, y también nos dará la razón
como asociación que somos de defensa de derechos humanos, cuando llevemos a cabo una serie de iniciativas y actividades y acciones colectivas que supongo que también a lo largo de este ratito saldrán a la luz. Y se resume todo en eso, ¿no? La historia de nuestra vida ha sido como vamos por la vida, no con la verdad absoluta, pero sí con una verdad. Depende de ti que te la creas y, por supuesto, no tuve ni la necesidad de coger la sentencia y hacerla así en la cara, sino que ya ellos solitos pues se han arañado la cara de ver a cuántas personas podrían haber ayudado y por su ego y por su orgullo de ser un abogado reputado de muchos años a sus espaldas, no quisieron hacer. Pues es lo que hay. Sí, pero hay como una creencia así, ¿no? Como el papá Estado, papá ley, papá bancos, ¿no? Ana, tú que has trabajado en banca, ¿no? O sea, yo cuando leía el otro día tu perfil en LinkedIn, abogado de banca, yo decía, madre mía, lo que te habrás tenido que ver de ilegalidades ahí. Esto nos daría para hacer otro café. ¿El qué? No te Muchísimas, muchísimas. En el tema de la inversión hay muchísima ilegalidad, en el tema del derecho, en el tema de la administración. La ilegalidad está en nuestro sistema. De hecho, gran parte de estas personas, yo no voy a decir que todos sean ilegales, pero sí que es cierto que hay muchos intereses, ¿no? Y cada uno preserva los intereses, a lo mejor un abogado normal que sabe que esto era ilegal, ha conservado pues, su boca cerradita porque ha tenido intereses, a lo mejor con sus propios clientes, no con de otro tipo, pero de alguna forma es colaborar con un engaño, ¿no? El sistema sí que es cierto que deja oculto un trasfondo que son sus sombras, que son las que se están empezando a ver, y no solamente de la administración, yo creo que de cada ser humano, de cada profesión, incluso de la propia abogacía se puede ver de los jueces, del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción, de los médicos, de los sanitarios, se están viendo las sombras de nuestro sistema en general. Y nosotros somos estos abogados que no solamente Antonio y yo, sino también un grupo de abogados. Sí que es cierto que al principio yo intentaba buscarlo por Telegram, sobre todo, y no encontraba ninguno, y digo, estoy sola, un montón de ciudadanos desesperados y no encuentro los abogados, y encontré, he empezado a ver algunos, como digo yo, despiertos, ¿no? Entre tanto caos, y me ha alegrado muchísimo, porque son abogados que te hablan desde el corazón, que te hablan desde la espiritualidad, desde el crecimiento, desde la luz, iluminando también las sombras de nuestra profesión, del sistema en general. Nosotros no tenemos miedo a decir aquello que está mal dentro de nuestra propia profesión, porque también lo hay. Nosotros aquí de lo que se trata es de no repetir esa misma historia, de intentar cambiarla, de intentar mostrar claridad a los ciudadanos para que ellos mismos se den cuenta el juego en el que están participando, porque todavía muchos no saben que están dentro de un juego. Y esto es un juego, sí, porque bien has dicho que no tiene sentido la Carta de Derechos Humanos o la propia Constitución española. Por una parte, no tiene sentido, porque esos derechos son innatos y nadie te los tiene que reconocer. Eso lo tiene que saber cada ciudadano por el mero hecho de nacer y ser libre. Son derechos básicos que no tiene que recoger ningún texto. Y cada ciudadano tendría que salir a la calle y decir, yo soy libre, yo soy digna o digno, y tengo libertad de movimiento, libertad de expresión, no me tienen que mandar, y no tiene que enseñarle a un abogado o ningún presidente del gobierno un texto constitucional, una ley orgánica. Lo siento, pero pienso que es así. Justificándose con medidas X, pues tendríamos que ver si están proporcionadas o no, pero la libertad humana yo creo que no se puede limitar en ningún sentido. Sí que es cierto que un estado de excepción o de sitio habla de vulneración de derechos fundamentales, un estado de alarma no lo permite en ningún caso, solamente permitiría ciertas medidas, pero nunca suspensión de derechos fundamentales, como hemos vivido durante 1 año y medio, hasta que por fin el Tribunal Constitucional ha hablado. Le ha costado hablar mucho, han tenido una negociación tensa. Tenemos que saber que la mitad del Tribunal Constitucional está elegido por el Senado y la otra mitad por el Congreso de los Diputados, que son entes políticos, realmente, aunque se trate de un tribunal jurisdiccional en sí. El Tribunal Constitucional es el más alto de España, es el superior, el que protege la vulneración de los derechos, y tendría que haber emitido esta información tan valiosa desde el primer momento, no abogados o ciudadanos que estén protestando o reclamando, sino él, que es el que tiene esa labor de protección. Como digo, el sistema
para mí sí que es un juego, sí que es un juego, tenemos que despertar en este sentido y mostrar también sus sombras. Cambiar el sistema, yo creo que quizás este es el primer paso para crear un sistema un poquito más transparente, porque nuestro sistema es muy oscuro, Inma. Es muy oscuro. Las profesiones en sí, no solamente la del derecho, la medicina, todas tienen un trasfondo que hay que limpiar mucho, que hay que limpiar mucho. Si te hablo desde el propio derecho, aunque bueno, te hablo de lo que conozco, de qué sirve engalanarse tanto, ¿no? De qué sirve ponerse en una posición distinta al cliente. Yo he sentido eso al ver a otros compañeros que se dignifican demasiado, se ponen de una forma superior y el cliente para mí es un igual. Lo trato de una forma igualitaria, le hablo en un lenguaje cercano y creo que esa labor la tiene que tener todos los gremios con las personas y la administración debería también hacerlo. Yo creo que nuestra administración tendría que ser la primera en dar ejemplo de ese trato humano. Otra cosa que quiero mencionar, el tema de la soberanía. Esto lo he comentado con personas en la calle y todas me dicen lo mismo, es que no mandamos, nos mandan, nos obligan, nos imponen. Esa sensación que tiene el ciudadano de que tiene que obedecerlo todo, de que hay entes, personas, partidos por encima suya y que realmente no nos cabe ninguna otra opción. Esto es un error, como digo, no solamente influenciado por los medios de comunicación, que están, por supuesto, subvencionados por el propio Estado, por el propio gobierno, sino también una cuestión que hay que trabajar pedagógicamente desde las aulas, desde hacer talleres, informar a nuestras familias, amigos, y que vayamos cambiando este concepto, ¿no? De que no tenemos elección en la vida respecto al sistema que tenemos. Sí tenemos fórmulas. Tenemos fórmulas de reclamar individualmente, de agruparnos, de asociarnos y de poco a poco ir colaborando a una mejora. Qué importante la palabra clave que habéis dicho los dos, la educación. O sea, necesitamos educación financiera, educación a nivel de nuestros derechos y de nuestras libertades, educación. O sea, no sé lo que nos dan en el cole, que falta tanto, ¿no? Hablando desde la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, todos nuestros derechos. Vamos a ir al grano, chicos, porque este es el momento que todo el mundo está esperando. Hacedme una lista de todo lo que se ha vulnerado durante este año y medio. Por favor, que se entere todo el mundo alto y claro, que estoy deseando escucharos. Bueno, Inma, tienes cerca de 4 o 5 horas porque yo creo que como lo pongamos aquí a hacer una lista extensa, sí, ya fuera un poco quitando la broma fácil, empezando por la libertad de circulación, la libertad de movimiento, eso que llaman la Constitución libertad de ambulatoria, imponer un toque de queda, un confinamiento domiciliario. Eso ya, por ejemplo, te estoy hablando de las vulneraciones más básicas, ¿no? Más típicas. Luego, por ejemplo, vamos a ir un poco, extenderlo, vamos a ir un poco desgranando de lo más básico a lo más complejo. En el nivel medio estaría una vulneración clara del derecho de la igualdad efectiva, porque se ha tratado de forma distinta a las personas que profesaban las ideas del gobierno con las personas que no las profesaban, personas que no querían ponerse la mascarilla por motivos motivos físicos, ¿no? Incluso psicológicos. Se les trataba de forma desigual a las personas que iban totalmente embozadas. Ya fuera, ya lo estamos viendo últimamente algo más grave, esta vulneración del derecho del artículo de la igualdad, este artículo 14 tan famoso, se está tratando de forma desigual a personas que no están inoculadas de las que no están inoculadas. Hago inciso. Todo el mundo sabemos a qué me refiero con la inoculación. No quiero decir esa palabra porque cuando digo la palabra que empieza por V, tienden a revisar mucho el contenido, a, por ejemplo, en mi Instagram lo sufro mucho cuando pongo una palabra que empieza por V, en vez de decir la inoculación, me empiezan a poner pegatinas, ¿no? En el Instagram sobre los centros de inoculación y todo, ¿no? Más información sobre el, vamos a llamarlo, DIVOC 91 en vez de la palabra que es. Pues cada vez que uso la otra palabra, ya parece que YouTube hace ¿no? Y empieza a sonar unas alarmas y empieza a revisar todo el contenido audiovisual, ¿no? Entonces, bueno,
hecho este inciso, me consta que se han llegado a hacer auténticas discriminaciones de gente que está inoculada, de la gente que sí lo está. Incluso que esa, muy a la línea de lo que has comentado antes, Isma, este gobierno ha conseguido algo que yo pienso que ninguna guerra, ninguna situación de crisis económica, ni la más absoluta pobreza y que ciudadanos han vivido la indigencia, ha conseguido jamás, y es poner a los ciudadanos en contra unos de otros, a gente que son hermanos y hermanas, personas que eran amigos, que eran vecinos, que eran compañeros de trabajo, que se pongan en contra y se dejen de hablar. Yo personalmente he perdido a muchas personas por el camino, no tanto por diferencias de opinión, sino porque te das cuenta de que estás como, ¿no? Si antes compartíamos una esfera en común, ¿no? Una anilla en común, ves que eso se saca. Ellos se están moviendo por otro lado, a sabiendas de que vivimos en una Matrix con todo este tema, han decidido pasar por el aro y han decidido no actuar. En cambio, yo por preocuparme más por actuar, me he ido distanciando. No por, vuelvo a repetir, no por diferencia de pensamiento, sino por, vamos a llamarlo, diferencias de actuación. Porque yo he tomado la iniciativa y esas personas no. Ellos han preferido seguir como estaban, haciendo su vida dentro de la normalidad que el gobierno ofrecía. Yo, en cambio, he dicho que no me conformo con esta normalidad para mí no puede ser, no es normalidad, entonces pues voy a seguir luchando un poco más no sé si algún día llegaremos a conseguir, Ana y yo, o ya como despacho, o incluso dentro de la asociación que fundamos, no sé si llegaremos a conseguir que las cosas vuelvan a ser como antes y que haya una normalidad parecida a lo que había antes, pero lo vamos a intentar. Lejos de esto, hemos Perdona, visto una auténticas... inquietud. Sí. Cuando dices no sabemos si volveremos a tener una normalidad como antes, ¿a qué te refieres? ¿A que el tema de la inoculación seguirá siendo obligatorio para ciertas cosas, que nos limitarán viajar por temas tal, el tema de la mascarilla? O sea, ¿te refieres a ese tipo de temas? Sí, pienso que se va a conseguir o pienso que se está actualmente dando una situación en la que va a ser normal llevar la mascarilla y va a ser normal estar inoculado y que aquellas personas que no la lleven por H o por B sean como los raritos, los frikis o un poco los apestados, ¿no? Un poco lo que vamos a, y a mí me consta, porque me lo escribe mucha gente, en los propios centros de trabajo, los compañeros de trabajo que sí están inoculados, están haciendo un moving al que no lo está. El que las personas que están inoculadas, a pesar de que no es obligatorio, eso es un inciso que también quiero decir, no es obligatorio la inoculación, al menos de momento. De momento, la inoculación no es obligatoria, ni aun siendo sanitario. Ni aun siendo sanitario y dedicándote a la rama sanitaria, que se supone que tienes un contacto más cercano, más estrecho con pacientes que son positivos en DIVOS 91, eh, no es obligatorio. Entonces, hay trabajadores que han pasado por el aro de ser inoculados, están obligando a compañeros suyos a estar inoculados, porque si no, le van a decir al jefe que como ese no está inoculado, que lo despida, que no quieren estar con él trabajando. Pues eso, por ejemplo, es una vulneración del derecho a la igualdad efectiva. No me estás tratando como otro igual. Mira, cuando llevamos mucho tiempo esperando este encuentro y yo lo he compartido con mucha ilusión con muchas personas, ¿no? De hecho, lancé un llamado en las redes sociales y solo me ha escrito una persona dándome una pregunta. O sea, la gente tiene miedo, en el fondo, a sacar los pies del plato, ¿no? Y a asomar la cara, ¿no? Pero en mi naturaleza está, ¿no? Sacarla, así que aquí estoy. Lo que muchas gentes me decía, ya, Inma, no será obligatorio, pero si no te contratan en ningún sitio, ¿qué haces? Porque trabajar hay que trabajar y comer hay que comer. Entonces, claro, digo, ¿qué le respondes a estas personas? Yo le respondo y ya que Ana me dé la razón, incluso si quiere aportar algo a esta aportación que estoy haciendo yo le respondo, decide libremente lo que tú quieras decidir.
Si tú te quieres inocular porque piensas que no vas a conseguir trabajo, que sea porque tú lo piensas así de verdad, no porque ha venido una persona a meterte esa idea en la cabeza. Entonces yo a esas personas que me preguntan, Antonio, entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Pues yo no me quiero inocular. Pues ya está. Ahí tienes la respuesta. Es que ahí tienes la respuesta. Y bueno, y si no me contratan, como no habrá trabajo en España, como no habrá empleo, empresas en España, pues alguna tendrá que ver que, no te, que estás inoculado. Pero si tú te quieres inocular, que no sea porque estés obligado a, que sea porque tú has decidido, yo me quiero inocular. Y si tú, al hacer un poquito de balance, piensas que es buena idea, que para mejorar tu índice de contratación, que debas estar inoculado, oye, adelante, tú lo decides. Yo al fin y al cabo voy a defender la libertad individual de cada persona, bueno, individual y colectiva, ¿no? Pero yo voy a defender que si a mí una persona me llega, pues yo me quiero inocular, digo, pues muy bien, campeón, inocúlate. Si es que eres libre, es que, digo, yo lo que le digo a la gente es que eres libre de decidir. Yo no estoy en contra de que hagas esto o hagas lo otro. Yo lo que estoy en contra es que a ti no te digan que puedes hacerlo. Decía Voltaire, mira, yo no comparto nada de lo que dices, pero voy a luchar para que tú también puedas expresarlo. Pues esa es un poco un poco el resumen de mi lucha y de la lucha que quiero inculcar en la Asociación de Frontera Legal junto con Ana. Que sí, que tú decidas, que tú, venga, que tú conoces a gente y sí, hablas con esa gente, si la gente te dice, pues mira, yo me quiero inocular por esto, por esto, por esto. Si tú le quieres decir, pues no deberías por esto, por esto, por esto, pero oye, yo te he dado los papeles, tú ahora haz lo que quieras. Y ya simplemente para acabar, y le quiero dar entrada a Ana porque me consta que Ana tiene mucho que aportar en este sentido. Eh, no puedes, cuando tú estás buscando trabajo, es ilegal que una empresa te exija estar inoculado, perdón, uy, un poquito más y digo la palabra, un poquito más y digo la palabra, uy. Es ilegal que una empresa te exija estar inoculado para trabajar. Eso es una vulneración de derechos fundamentales, como he dicho, artículo 14, y aunque esa empresa a ti no te haya contratado, tú la puedes llevar ante los tribunales de la jurisdicción social por vulneración de derechos fundamentales. Porque a ti nadie te puede exigir estar inoculado, absolutamente nadie. ¿Por qué el gobierno no ha aprobado una norma general para inocularnos a todos? Porque sabe que está prohibido, sabe que el Tribunal Constitucional lo va a tumbar. De hecho, veremos a ver lo que ha pasado en Baleares, a ver cómo sale todo eso. Sí. Pero todo el mundo sabe que eso que ha pasado en Baleares no es legal. Y si yo fuera un balear ahora mismo, o un mallorquín, o como se llame el gentilicio de allí, un isleño, yo estaría ahora mismo lanzándome a la calle a comerme al que sea, porque están legislando en contra de la Constitución española. La Constitución española, como sabemos, está por encima de todo. Sí. Hombre, bueno, estaréis al tanto de lo que ha pasado de lo que está pasando en Francia. Obviamente Francia tiene sus propias leyes, pero Macron ha puesto obligatorio, incluso va a pedir el certificado para entrar en tiendas, restaurantes y demás. Yo el otro día hablé con una persona que reside en Francia, aunque ahora mismo está en España, ¿no? Y me decía, él no se quiere inocular y me decía, bueno, Inma, yo puedo vivir sin ir a los bares, pero no puedo vivir sin entrar en un supermercado. Entonces digo, madre mía, o sea, hay un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino, ¿no? Pues las tuyas a remojar, ¿no? Entonces la verdad que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque no sería la primera vez que imponen algo porque sí, porque si quien gobierna crea las leyes a su antojo y las cambia sin preguntarnos, ¿no? Yo es que ahí es donde veo la indefensión, o no estamos tan indefensos. No estamos tan indefensos, Inma. Eso es lo que yo quiero aportar, no solamente a lo que acaba de comentar, sino a lo que ha dicho Antonio. No es tan negativo como nos muestran. Los titulares te ponen como obligatoria lo que no lo es, pero si conoces el derecho y estás medianamente informado a través de asociaciones, conoces cómo defenderte. En los tribunales no podemos decir que todos los jueces piensan acorde al sistema o la versión oficialista. No podemos decir que el propio Tribunal Constitucional, dentro de los miembros,
piensan todos igual. Igual todas las empresas no son iguales. Conozco situaciones de discriminación, pero también otras situaciones, incluso grandes multinacionales con presencia en España, que no están sufriendo esa discriminación porque dejan esta libertad que debe haber y que es legal y parte de nuestros derechos. Entonces no podemos decir que todo está tan negro como se pinta porque yo conozco ambas versiones. También es cierto que conociendo la fórmula podemos defendernos a través de los tribunales, a través de las asociaciones. Sí que es cierto que hay una gran masa todavía conformista o desinformada, nosotros que hacemos ruidos y la versión oficial que juega unas cartas un poco oscuras. Si vemos la ley como está trazada, no ponen como oficial, como obligatorio lo que no puede ser obligatorio, pero sí te coaccionan o te inducen a creerlo. ¿Por qué? Porque saben que los abogados o las asociaciones cuando demanden o denuncien estas normas, ellos se pueden defender. No, es que en el artículo tal nunca dijimos que esto era obligatorio. Es culpa del ciudadano que lo creyó, ¿no? Aquí está el problema. Hay una coacción indirecta. La norma no obliga. Sí que es cierto que alguna de ellas ha sido más restrictiva. Por ejemplo, en Andalucía, la normativa que impuso las mascarillas, incluso respetando los 2 metros de distancia, cuando la norma estatal llevaba más de un año diciendo que si respetabas el 1,5 metros, no tenías por qué llevarla. Ahí sí que es cierto que hay alguna que ha sido totalmente cerrada y no había por dónde cogerla. Pero por lo general dejan siempre un margen de acción porque saben que pueden ser atacados por las asociaciones o por los abogados en un momento dado. Hoy por hoy no solamente somos nosotros, sino que hay muchísimas asociaciones en España, me consta que somos por lo menos 60 y algunas de ellas muy, muy grandes en volumen de asociados que nos estamos uniendo. Cuando esto ocurra, que va a estar muy pronto, que empecemos a unirnos en cadena y a reclamar de una forma más conjunta, ¿no? Como pequeños, ¿no? Grupos formados, esto se va a notar mucho más. Yo creo, sinceramente, que esto que estamos viendo ya en Baleares, por ejemplo, en Cataluña, que parece que es una segunda ola, pero de restricciones de derechos, como que vienen otra vez a imponernos los toques de queda, cierre de negocios, etcétera, que lo parece, que está pasando en algunas comunidades. Espero que no llegue a pasar porque ahora sí nos pille más preparados y más unidos. Y menciono a los ciudadanos que ya están unidos desde hace más de un año en Telegram, sino a las propias asociaciones, que son grupos legales que están dentro del propio sistema y que se han regulado de esta forma para luchar legalmente de forma unida. Así que yo creo que esta segunda etapa de esto que parece, ¿no? una película de persecución de estos derechos que son de todos, salga un poco mejor, pero yo creo que sí, que al menos sí lo van a intentar, Inma, van a intentar oprimirnos de nuevo y esperemos que la reacción en este caso sea mejor. Yo espero que sí. Esperemos que sí, efectivamente. Que al fin y al cabo es el miedo. Sí, Que el miedo es el arma, creo que se ha usado desde la historia de la humanidad, ¿no? Se han basado siempre en el miedo para el control. Si yo consigo como gobierno que tú me temas, tú no vas a hacer lo que consideres que es justo, no vas a hacer aquello que consideres que es lo correcto, que es lo mejor para ti, para tu familia y para tu entorno. Porque para mí esa es la auténtica justicia. Me pregunta mucha gente, ¿para ti qué es la justicia, Antonio? Darle a cada uno lo que es suyo, ¿no? Digo, no, ¿qué coño? Va a ser eso lo mejor la justicia. Eso no es la justicia. La justicia, para mí, bebe mucho de la justicia que los antiguos pueblos germánicos ya profesaban. La justicia es lo mejor para ti y para tu entorno. Ello no quiere decir que sea lo mejor para cada uno, porque simplemente tienes que coger cualquier sentencia de cualquier caso. Ahí se está aplicando justicia, ahí se está dando a cada uno lo que es suyo, porque en muchas sentencias unos ganan y otros pierden. Y el que pierde tiene que pagar más que el que gana. Entonces, ¿eso es lo justo realmente? No, la justicia, para mí, bebe del concepto de las antiguas tribus bárbaras germánicas que decían, lo que es justo es lo mejor para ti y lo que es tu kindred, o como decían, que así traducido al español, es un poco para ti y para tu clan,
para ti y para tu aldea. Eso es la justicia. Para Pero el la mayor justicia no bien es de darle. todos los implicados, se dice mucho en temas de espiritualidad y demás, para el mayor bien de todos los implicados. Sí, Y Hay que entonces pensar en es el colectivo. miedo. Mm. sí, Es el miedo lo que usa el gobierno para tenerte controlado. Y ese miedo, como lo usa el gobierno, si vemos que, tú antes lo has dicho bastante bien, el papá Estado, ¿no? Si yo veo que papá aplica el miedo para tenerme controlado, yo que soy su hijo mayor, vamos a llamarte empresa del IBEX 35, ¿no? Llamada X, aplicar el miedo con mis trabajadores, porque son mis hijos y sé que mis hijos no me van a levantar la mano si les aplico el miedo. Si estamos en una familia y yo soy el cabeza de familia y a mí el Estado me está oprimiendo y me está usando el miedo como herramienta para tenerme controlado, ¿yo qué usaré para criar a mis hijos? Porque es lo que yo he vivido. No solo del gobierno, sino porque también lo he vivido de mi padre lo ha vivido de su padre y así sucesivamente, ¿no? Se usará el miedo de forma sistemática para controlar al ciudadano. Y esto lo podemos ver muy bien, ya retomando las películas, en V de Vendetta. En la película V de Vendetta, además, qué casualidad. Es que yo hace poco me vi esa película y también me leí el cómic porque está basado en un cómic, creo que es de Alan Moore. Es un cómic que cuando me lo empecé a leer dije, ostras, es que esto es lo que ha pasado aquí. Porque si retomamos la película, que es lo más famoso, más que el cómic, lo más famoso es la película de V de Vendetta, en esa Inglaterra habían salido de una epidemia, habían salido de una pandemia, de una crisis sanitaria muy gorda. Y llegó un señor que dijo, yo voy a cuidar, yo voy a coger los restos de esta Inglaterra y la voy a hacer grande, la voy a hacer fuerte de nuevo y la voy a hacer... E impuso una dictadura basada en el miedo. Fue elegido democráticamente en base al miedo y se quedó en base al miedo. Y V, que es el protagonista, que es este señor que usa la máscara, pues un gran guiño a la historia de Inglaterra, ¿no? De Guy Fawkes, este hombre que intentó volar el Parlamento británico metiendo dinamita en los sótanos, ¿no? Y que al final lo pillaron. Pues es un poquito igual, ponerse esa máscara, intentó hacer un golpe de Estado a ese estado tan dictatorial, tan de miedo, ¿no? Que se estaba dando esa Inglaterra. Y todo viniendo, qué casualidad, de una misma crisis sanitaria, ¿no? Una crisis sanitaria muy gorda que se legisló en base al miedo y en base y además lo dije muy bien en la película. A cambio de seguridad, entregasteis lo más importante, que era vuestra libertad. Y acaba diciendo, vamos a dedicarle este concierto, esta apertura, se la quiero dedicar a la de esa justicia que parece que últimamente se ha tomado una vacación. Pues un poco, creo que es bastante extrapolable a lo que está pasando hoy día. Hay una película de George Clooney con el actor que hizo la serie de House, no sé si se llama Wonderland, creo que se llama. Hay una escena de la película, ¿no? Que, bueno, pues crean como un mundo alternativo o algo así. Y bueno, hay una escena de la película, no me lo estoy explicando muy bien, pero bueno, el concepto creo que se va a entender. Hay una escena de la película donde dicen, os mostramos lo que sucedería si no hacíais nada, es decir, como la premonición catastrófica. Dice, y vosotros en vez de luchar, que ese fue el motivo por el que os la mostramos, os rendisteis y no hicisteis nada. Por eso nosotros pensamos que como humanidad no merecía la pena salvaros. Y fue, bueno, pues ahí viene toda la trama de la película, ¿no? Yo cuando escuché esa frase dije, wow. O sea, realmente considero lo que decís, que todo este momento, como dice Ana, o sea, ¿cómo vamos a limpiar lo que no sabemos que está sucio? Es decir, ¿cuánto nos tiene que doler para que tomamos las riendas de nuestra vida personal, ya solo por eso, y la de la sociedad? Porque es que la sociedad la formamos nosotros. Es que decimos, no, es que la sociedad así como algo externo a nosotros. Pero ¿quién forma la sociedad, Dios mío? Si somos nosotros mismos. Nos tiene que doler. Inma, nos tiene que doler. Yo creo que como sociedad necesitamos un cambio, no se trata de año y medio ni de 2 años, esto lleva siendo así siglos y
el sistema que conocemos no solamente lo hemos vivido en la democracia, de alguna forma es una falsa democracia. La democracia real realmente decide el pueblo. No podemos hablar de democracia cuando el pueblo decide cada 4 años a través de un voto y el propio sistema genera esa división que parece que elegimos a un partido o a otro, pero en el fondo se ponen de acuerdo, porque yo no he visto ninguna oposición de ningún partido, casi ninguno, que haya hablado de vulneración de derechos durante año y medio, y podrían haberlo dicho igual que el Tribunal Constitucional. Así que democracia, tenemos que abrir los ojos, no hay en España. No hay en España. La democracia real sería un sistema donde participa el ciudadano de forma activa en la administración de su país, no cada 4 años. Por eso creo yo y confío, espero que a largo plazo estas asociaciones tengan mucho que ver en eso, en un cambio real de sistema que yo lo auguro. No sé si lo veremos, me gustaría. Yo creo que tenemos que pasar por una crisis social mundial importante para revertir el sistema de engaño en el que vivimos, para que permitan también que muchas personas despierten a este engaño encubierto de democracias irreales, porque no lo son, nos parecemos bastante a lo que está pasando en Cuba o en Colombia, lo que pasa es que no nos estamos matando por la calle, pero podríamos, incluso los ciudadanos, digo, en esos países, incluso en Francia, salen a la calle a protestar. Sin embargo, en España nos han subido la luz, nos han subido el diésel, los autónomos, nos querían poner las autovías de pago y muchísimos impuestos más en plena crisis y nadie ha salido a la calle. O sea, podríamos, no sé hasta qué punto podríamos vivir esta situación que está viviendo Cuba en estos momentos o está viviendo Colombia si los ciudadanos salen a la calle. Porque tenemos leyes y posiblemente van a reforzarlas que permite que la policía, ¿no?, las fuerzas de la autoridad detengan a los ciudadanos, ¿no?, le obliguen a actuar de cierta forma, incluso quedarse con sus bienes, ¿no? Eso lo estamos viendo, que hay una modificación, una pretendida modificación de la Ley de Protección Ciudadana que quiere implantar este adoctrinamiento también en las fuerzas de seguridad para intimidar más. Ya de por sí la ley Mordaza, que es una ley que fue aplicada desde el año 2015, le da un poder excesivo a la policía, en la que tú prácticamente no puedes hacer nada. Si sales a la calle te pueden multar casi por cualquier cosa, incluso por manifestarte si utilizas un micrófono y no has pedido una licencia en el ayuntamiento. Viene un policía, te pone una multa y te dice que esto va en contra de esta ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. Esta ley ha sido muy, muy enjuiciada, pero sigue vigente y de hecho la quieren endurecer más, porque permite a las fuerzas de seguridad pues imponer sanciones, intimidar, y las sanciones no son poca cosa, son a partir de 600 euros en adelante. Y bueno, esto genera cierto control y cierto miedo, bastante, en los ciudadanos. Y si esto lleva a un endurecimiento, pues la ciudadanía se queda parada, sin hacer nada. No tenemos que tener miedo a eso, podemos encontrarnos un sistema más duro, no sé si hasta el punto de Cuba o de Colombia, pero no se sabe. El ciudadano no tiene que tener miedo porque somos más y más, somos muchos ciudadanos en número, somos 48 millones. Y si estuviéramos todos juntos, esto sería relativamente sencillo. Lo que pasa es que tenemos que dejar esa zona cómoda, que muchas veces es influenciada por el miedo, y un miedo a veces consciente. Conozco a personas que saben que están en una zona cómoda que les está haciendo daño a ellos y a sus familias, más allá de la inoculación, que sabe que encubre una vulneración de derechos que no se sabe si va a ser a largo plazo, y que lo están permitiendo, y que no protestan, y que no se les escucha, y que no, es que yo no soy abogado. No tienes que ser abogado para hablar de esto, para unirte con otras personas. No, es que ¿yo qué voy a hacer? Sí, tú, el otro, formamos una comunidad que se llama España, y que con esa unidad podemos hacer algo. Pero si nos quedamos en casa creyendo que no somos importantes, estamos permitiendo cualquier cosa. Y una de las opciones es, como bien dices, que todo se vaya pues al traste y que acabe
lo que conocemos como libertad, que dentro de nuestro sistema, que tampoco es que seamos libres, porque no lo hemos sido nunca, es un sistema que nos restringe muchísimo, no solamente en la pandemia, estamos controlados. Podemos hablar del tema de los impuestos, hasta qué punto pagamos al Estado, a los gobiernos, de nuestras nóminas, de nuestro trabajo como autónomo. ¿Eso es proporcionado? ¿Realmente hay también una equidad, una igualdad? Yo considero que no. Para que jueguen al Candy Crush en el Senado. O sea, es como en el Congreso, perdón, o sea. Exactamente. Exactamente, pero esto solamente se puede revertir, no solamente hablamos de lo que está pasando ahora, sino de lo que llevamos viviendo muchísimos años con la acción colectiva, con unión colectiva. Y no se trata de salir a las calles a quemar contenedores, se trata de reclamar legalmente unidos, no hay más. Estoy segura que si todas las asociaciones que se han formado se unieran de ciudadanos y conformáramos un número mayoritario, o por lo menos una masa importante en España, creo que paramos esto. Estoy completamente segura. No sé lo que pasará, pero creo, yo tengo fe que eso pase, porque si no será desastroso. Sí. Miedo, anulación y comodidad. Yo pienso que son las tres palabras que podríamos traer aquí un poco a la postre de esta conversación que tenemos entre los tres. Nos educan en el miedo, nos educan en la comodidad. Anda, vas a hacer eso y te vas a complicar la vida. No, no, tú dedícate mejor a trabajar y vuélvete a casa, ¿no? A las 8, a las 9 cuando salgas. Si no quieres volver a casa, pásate primero por el bar, te tomas 5 pintas y luego te vuelves a casa con tu familia. Nos han educado con ese miedo, ese conformismo, esa comodidad. Nos tienen anulados como personas. Nos tienen anulados como personas, como seres individuales y conscientes que son. Sí. Y entonces, esto a mí me sorprende, en parte me sorprende, en parte no me sorprende, porque creo que todos nosotros tres lo hemos vivido, lo hemos visto, solo que, bueno, pues nosotros decidimos dar un paso más allá y no ser conformistas, y vemos que otras personas sí lo son. Lo que a mí me ha separado precisamente de muchas amistades y muchos miembros de mi familia es el conformismo. Yo no soy conforme, yo no puedo hacer una vida normal, yo no puedo salir por ahí con mis amigos como hacía antes, ni puedo tener los hobbies que tenía antes, ni puedo hacer lo que yo hacía antes, estando esto tan vigente. Mi propia forma de ser me dice, no te puedes permitir el lujo de ser la persona que eras hace un año y medio, porque primero tienes que hacer algo que es mucho más importante, y es luchar. Cuando ya luchas, cuando ya consigas lo que tengas que conseguir, vuelve a tu antigua vida. Pero ahora no puedes volver a tu vida. Tienes que luchar. Es lo que creo que es la vocecita interna que habla conmigo y es lo que me dice. Ya cuando consigas lo que tengas que conseguir, pues volverás a hacer carajote como hacías antes. Pero ahora lo que es ahora, céntrate en luchar. Y si eso, por desgracia, te va a separar de muchos amigos tuyos, de muchos grupos, de muchos, por ejemplo, colectivos, clubes deportivos de los que yo era socio antes, o de distintas aficiones. Si eso me va a tener que separar, porque prefiero dedicar mis esfuerzos a luchar por lo que creo que considero que es justo, pues yo lo voy a aceptar de buen grado. Aunque yo me implique quedarme solo, pues sí, pues me quedaré solo de esa gente, pero a lo mejor por el camino encontraré otras personas que piensen como yo y que vibren en mi misma energía, en mi misma sintonía y diga, pues oye, miraré al pasado y diré, pues oye, mereció la pena, ha merecido la pena. No puedo decir nada, yo creo que el tiempo dirá, ¿no? Dicen que el tiempo es el mejor de los maestros y es el que mejor te enseña. Pues yo creo que sí, que el tiempo me dirá si estoy en lo cierto o no. Así un poco retomando el tema de los policías, ¿no? Este endurecimiento de las leyes y demás. ¿Con cuántos policías me habré peleado yo en la calle? Porque me decían, pues, cualquier cosa, ¿no? Y yo decía, mire usted, está equivocado. ¿Quién eres para decirme si estoy equivocado o no? ¿Qué pasa? ¿Eres abogado acaso? Digo, pues mira, sí. O sea, era un poco, qué curioso que lo preguntes. Soy abogado. Mire, busque por ahí el 15.944 del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Búsqueme. Se va a llevar una sorpresa. Me decía, es que va así la mascarilla. Es esa vez que el gobierno dijo que si
eres capaz de mantener la distancia a más de 1,5 metros, pues no hace falta llevar la mascarilla. Esto no es algo nuevo de ahora, la gente se piensa que esto es algo nuevo de ahora, ¿no? Ya en el decreto de nueva normalidad nos permitían ir sin la mascarilla a 1,5 metros de distancia. Bueno, pues llegó el gobierno andaluz, el gobierno autonómico andaluz y dijo, eso que ha hecho el gobierno, no, mentira. Vosotros vais a llevar la mascarilla siempre. Vais a ir bien embozaditos, ¿vale? Para que hombre, no vaya a ser que ladréis muy fuerte y me molestéis, ¿vale? Y me tenga que poner tapones para los oídos. Vosotros con bozalitos. Y yo iba por la calle sin bozar. Y cuando me paraba un policía, se me acercaba, yo me ponía la mascarilla. Ah, ahora te la pone, ¿no? ¿Por qué venía hacia ti? No, discúlpeme, caballero, me la pongo porque así sí respeto la ley. Si voy, si soy capaz de mantener una distancia de 1,5 metros, no hace falta. Dice la ley que estoy exonerado. Pero si me acerca a usted, o en este caso, usted se acerca a mí para hablar conmigo, pues yo me la tengo que poner, porque creo que dice la ley. No, porque en Andalucía hay que ponérsela en todo momento. Yo decía, sí, pero es que una normativa autonómica no puede contradecir una normativa estatal. Existe algo llamado la jerarquía normativa. Repásese usted la Constitución, ¿eh? Que me consta que se la preguntan en sus oposiciones para ser policía. O me parece a mí que a usted no ha entrado por oposición. Entonces, verá, pues cosas de esas que son tan básicas, pues creo que es un poco la línea de trabajo que Ana y yo estamos fortaleciendo. Pensamos que con una buena pedagogía y una buena educación, el ciudadano será libre. Porque primero el ciudadano tiene que conocer. Y cuando conozca, ya aprenderá qué armas emplear para hacer efectivo lo que por ley le es reconocido. Hay corrientes del derecho, como el derecho, el ius naturalismo, ¿no? Que es súper antiquísimo, viene yo creo que viene incluso antes de la Edad Media, ¿no? Ese derecho natural, ¿no? Ese derecho, esas leyes naturales. Pues ya es cierto que con la aparición de las primeras sociedades modernas ya empezó ese derecho positivo, ¿no? Ese derecho que es emitido por una sociedad, por un Estado, que es legislador. Nosotros somos garantes y tenemos una serie de garantías y derechos reconocidos que sí, que tenemos deberes. Eso es importante, tenemos derechos y deberes. Yo hablo de derechos, también hablo de deberes. Por supuesto, que a mí la gente me dice, no, es que tú solamente hablas de los derechos y los deberes, ¿qué? No, espérate, yo también hablo de deberes, pero es que ahora da la casualidad de que lo que nos están vulnerando ahora son derechos, no deberes. Si nos están vulnerando deberes, pues, oye, mejor para nosotros, ¿no? Pero son derechos lo que nos están vulnerando ahora. Y eso es una cosa que hay que recordar. Cuando Ana y yo hicimos la primera aparición pública, que lo hicimos a través de un vídeo de Instagram, un directo que duró 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, me quedé con una frase que me dijeron, porque yo citaba mucho la Constitución y me soltó uno, ¿de qué sirve la Constitución si luego son un papel mojado? Pues yo en ese momento me cabré, yo en ese momento me enfadé muchísimo. Dije, ¿cómo que un papel mojado? Papel mojado porque tú lo digas. Papel mojado porque tú pienses que es un papel mojado. Si tú ya estás pensando que es un papel mojado, mal vas. No es un papel mojado. Papel mojado es si no haces nada. Si tú ves que te están vulnerando un derecho y no eres capaz ni de ir a un tribunal o de buscar el amparo, que no hace falta un abogado ni un procurador para esto. Cuando te vulneran un derecho fundamental, tú lo puedes alegar y tú lo puedes denunciar y no hace falta abogado y procurador. Entonces, no es papel mojado, no es papel mojado. Papel mojado será, bueno, pues la Constitución tendrá el valor que tú le quieras dar. Está clarísimo que el gobierno no lo da valor. Eso te lo puedo asegurar. Pero para eso está la gente que lucha. Para recordar al gobierno que, oye, un gobierno, no sois aquí los más poderosos del mundo, no sois aquí dioses, ni sois seres que nunca os equivocáis. Sois humanos, os habéis equivocado, y nosotros estamos aquí para bajaros un poco los humos. Y ya eso es lo que es. Fantástico. Una de las preguntas que me hicieron llegar, la única oficial, era, por ejemplo, del tema de viajar y necesitar el certificado de inoculación o tener la famosa pruebecita negativa. ¿Realmente eso es así? Es decir, eso sí es algo que
que hay que cumplir o también es algo que se puede reclamar o decir esto no es así? Bueno, yo veo, Inma, una clara discriminación también aquí. De hecho, lo que se está poniendo es un proyecto piloto en España y como proyecto piloto dice, está a prueba de que alguien salte y reclame. Es tal cual, ¿no? Sí que es cierto que dan opciones si llevar una PCR negativa, estar inoculado, y la tercera opción, que sería no hacer ninguna de estas cosas, no la dan, ¿no? Y debería estar también, ¿no? El ser libre de no llevarlo. Por eso hablo de discriminación, porque no tengo por qué llevar una PCR o estar inoculado en este sistema de libertad que deberíamos vivir. Yo sinceramente creo que esto sí vulnera los derechos humanos, que debería reclamarse, que no debería ser impuesto en España de forma obligatoria, porque a la larga crea la misma discriminación que estamos viendo. Si no queremos enfrentarnos más entre los ciudadanos, este tipo de herramientas debe ser eliminadas. Son herramientas que generan conflicto, que ellos saben que generan conflicto y divide a las personas. Ellos tienen muy bien estudiado este plan, porque yo lo considero plan y mira que yo no niego en ningún caso el virus, pero sí sé que esta estructura que han formado está muy bien planificada para generar una división social. Y aquí no pierden ellos, perdemos nosotros. Por eso hay que ser un poco o bastante inteligente y considerar que nada que nos condicione a la pérdida de nuestra libertad debe ser admitido en nuestro sistema. Siempre se debe dar la opción de que cada uno lo lleve o no lo lleve. Si no existe esa opción, es discriminatorio y vulnera la Constitución española. Perfecto. Y no solo eso, sino que en algunos casos es hasta incongruente. Porque aquí tenemos un problema muy grande. Y es que no solo tenemos que enfrentar a las leyes españolas, sino también a las leyes del país a donde nosotros queramos viajar. Porque me consta que los viajes dentro de España no es necesario ni estar inoculado ni hacer una PCR. Ahora bien, si yo quiero ir a Irlanda del Norte, yo tengo que mirarme. Hay una aplicación por ahí que te dice si es necesario estar inoculado o no, o si presentar una PCR o no para poder viajar. Eso me parece fantástico, porque así te quita, así ya te está limpiando un poco de aquellos países que seguro que no vas a visitar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, ya hay un problema grande, porque en plan, bueno, es que no solamente me tengo que pelear con mi gobierno, sino que me tengo que pelear con el gobierno de Irlanda. Porque yo al gobierno de Irlanda del Norte le puedo decir, bueno, estoy diciendo Irlanda del Norte, Irlanda es el Reino Unido de Irlanda del Norte, o Irlanda del Norte es una cosa y Irlanda del Sur, vamos a poner otro país, Escocia. Yo me quería ir a Escocia, pero no, yo me tengo que pelear con el país de Escocia, con las leyes escocesas, para ver si me dejan entrar o no. Porque a lo mejor yo acordaré española, no tengo que llevar nada, pero ahora cojo el avión, me bajo en Escocia y el agente de aduana de Escocia me dice, usted no pasa. Dice, ¿por qué? Dice, porque ni estaba inoculado en su país, ni ha presentado una PCR. Y ahora tú tienes que ponerte a pelear con ese guardia de aduana y decirle, es que en mi país no es necesario. Dice, muy bien, campeón, pero es que el mío sí. Entonces, ¿ahora qué haces? Tienes que pelearte. Claro, yo había pensado una cosa. Digo, bueno, si todo el mundo no lo viera como algo tan natural, el que te diga, es que tienes que hacer esto y hacer lo otro si quieres viajar, si todo el mundo, si yo estoy convencido de que si 20, 30, 40, 50, ¿cuántas personas pueden coger, cuántas personas caben en un avión que vaya ahora mismo a Escocia? ¿Cuánta gente cabe en un avión ahora mismo que vaya a Estados Unidos, por ejemplo? Pueden caber ciento y pico, ¿no? Pueden caber el ciento y la madre ahí. Si ese ciento y la madre no tuvieran nada de eso, llegan a Estados Unidos. Bueno, a lo mejor no es el mejor ejemplo porque ahí sabemos cómo tratan a los ciudadanos, ¿no? Y máxima a los que son de fuera. Pero ponte otro país, Francia, por ejemplo. Ciento y pico de personas que van a Francia y no, ninguna está inoculada y ninguna se ha hecho PCR. Y han conseguido subirse al avión. Pues si hicieran presión a esas ciento y pico de personas en Francia, yo creo que el guardia de aduana o la guardia de aduana de allí de Francia, pues no creo que se quisiera pelear con ciento y pico de personas. Pues tendría ya que llamar a la policía para que le ayudara. Yo creo que eso es un conflicto internacional casi. El problema es cuando viajamos, y esto se lo quiero dejar claro a muchísima gente, cuando me preguntan y luego cuando
aprovechando esta magnífica oportunidad, Inma, que nos está brindando, ¿no? Yo le digo, es que no, según la ley española, tú no tienes por qué estar ni inoculado ni presentar PCR. Ahora bien, ¿dónde vas a viajar? Porque si ahora viajas a otro país y resulta que ese país sí es necesario, que luego seguramente se pueda discutir conforme a las leyes internas de ese país y luego se pueda elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero te estás metiendo en un berenjenal bastante gordo para mejor estar una semana y media en ese país, ¿no? Yo les digo, ¿qué te compensa? Y muchos me dicen, pues mira, Antonio, pues me voy a hacer una PCR y ya está, ¿no? O voy a intentar pedir la serológica o voy a pedir alguna que no sea tan invasiva como la PCR, ¿no? Y a ver si por ahí puedo un poco cuadrar. Pero es que es incongruente. Es que es incongruente. Yo voy a decir por qué. Porque incluso estando inoculado, incluso están presentando una PCR negativa, resulta que yo llego a ese país, me dice, buenas tardes, haz una PCR. ¿Cómo? Si ya tengo una PCR aquí. No, no, que se te hace otra. ¿Por qué? No, porque si acaso ha cogido algo en el avión. Dices tú, macho, que he pasado 2 horas en el avión. No me da tiempo a coger nada. Que te estoy presentando una PCR negativa. No, 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 se la tiene que hacer. Si no, no entra. Ya es que es incongruente a veces. Por eso ya le decía a la gente, haced lo que queráis, haced lo que queráis. Yo os doy la información, de verdad, yo os doy la información. Leerla, debatirla, preguntarle a familiares, preguntarle a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestro perro, a quien queráis, preguntarle a quien sea. Pero sed vosotros libres al final de decidir. Que no sea porque ha venido alguien que está o que se cree que está por encima tuya y te diga, no, tienes que hacerte esto. No, no, yo lo haré porque yo quiero. Si yo quiero inocularme, si yo tomo esa decisión al final de inocularme, es porque yo quiero, porque yo he querido. No porque ha venido alguien a decirme, oye, es que si no te inoculas no trabajas. Pues muy bien para ti, pues te llevo a los tribunales de la jurisdicción social a ver si te hace gracia pagarme una indemnización por vulnerar un derecho fundamental, por ejemplo. No, es que en ese establecimiento no puedes entrar porque no lleva la mascarilla. Mire usted, que tengo una exención médica. No, no, me da igual la exención médica. Sí, hoja de reclamaciones. Póngame la hoja de reclamaciones. Tenemos tanto poder como ciudadanos. También es un poco incongruente con lo que se está hablando, porque somos unos ciudadanos que estamos anulados. Vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa. Somos ciudadanos que estamos anulados, no nos educan en derechos ni en nada en general que se pueda considerar importante. A día de hoy yo no he usado las ecuaciones de segundo grado, ¿eh? Pero sí, pero creo que me hubiese sido más útil si me hubiesen enseñado otras cosas. Anulados, sin educación y con miedo. Y aún así, tenemos un poder, tenemos una habilidad, que eso ningún gobierno te lo puede quitar, porque de hecho te lo ha dado. El poder legislativo te lo ha dado. Entonces, tenemos tanto poder. Si a mí, por ejemplo, en un establecimiento no me dejan entrar porque no llevo mascarilla y yo te estoy diciendo, tengo una exención, enséñeme la exención. Mire usted, es que la protección de datos tiene los datos médicos como muy sensibles, no tengo por qué enseñárselo porque usted no es policía, es que si no me lo enseña no te dejo entrar. Ah, no, pues a reclamaciones. Y eso me convierte a mí en alguien malvado. Muchas veces me dicen, no, hombre, pero no me vayas a pedir las reclamaciones por esto. Y digo, no, no, es que las reclamaciones, caballero, no se las estoy pidiendo porque no me deje entrar al comercio. No, no, no. Las reclamaciones te las estoy pidiendo porque me estás tratando como a un ciudadano de segunda. ¿Es de recibo que en pleno siglo XXI yo sea tratado como un ciudadano de segunda? Yo creo que la respuesta está más que clara. Efectivamente. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Sé que nos han quedado muchas cosas en el tintero. Yo tengo un folio por las dos caras de cosas que no me ha dado tiempo a preguntaros, pero lo dejamos para otro encuentro, si queréis. Y bueno, debajo del vídeo, como siempre, voy a poner todos los datos que vosotros me habéis facilitado, tanto de vuestras redes sociales como de la Asociación Frontera Legal, que es ese lugar donde vais a ofrecer esa enseñanza y ese manual de instrucciones para que las personas tengan sus sitios donde acudir, puedan informarse y donde todos nos podemos sumar para ser esa familia, esa gran familia que cambiaremos el mundo, que sí, que estamos al servicio.
Yo prefiero decir que en vez de la lucha, Antonio, estoy al servicio de la humanidad para el mayor bien, porque me gusta más esa palabra, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que me dejarais, como le pido a todos los invitados, una pequeña pildorita, una frase. Dejadme una cada uno, por favor, que ya... Normalmente los cafés siempre son 1 a 1, hoy tengo la suerte de que seamos 3, así que dejadnos una pildorita, una frase, algo que queráis que quede de nuestro encuentro y que queráis que las personas recuerden un poco de este café. Yo quiero decir algo como pildora final, es que las crisis personales transforman a las personas en mejores personas y que en este caso, que estamos viviendo una crisis social, espero que también transforme al sistema y a la colectividad, que nos demos cuenta lo que somos, nuestros derechos, nuestra libertad, que las sintamos más y que las valoremos más. Como dice Antonio, la Constitución es desconocida para muchos ciudadanos y también infravalorada. Quiero y creo que esto que estamos viviendo va a transformar eso. Gracias, Ana. Yo también estoy completamente de acuerdo. Bueno, Isma, yo sé que esta palabra a ti no te gusta, la palabra lucha, pero creo que no hay No es que momento no me guste, mejor. sino que yo elijo otra, simplemente. Yo te dije otra, ¿no? Yo elijo, pues, hacer eco de una frase que se decía en la antigua Roma, que venía a ser algo así como si huis pacem, no, si huis pacem para bellum. Es algo así como si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Y creo que los ciudadanos y ciudadanas de este país, y bueno, si ya nos ve gente de otros países mejor, pero en concreto la ciudadanía española tiene que hacerse eco y entender que no podrás vivir en auténtica paz y libertad ni estando solo ni estando con los tuyos si permites que personas que parece que se piensan que porque han sido elegidas democráticamente, que ya hemos dejado más de que patente que no existe la democracia, ¿no? Pero si esas personas que deciden por ti, si tú piensas que es buena idea darles tu libertad y en aras de una mayor, me voy a quitar de problemas, ¿no? Oye, me voy a quitar de problemas porque todo me lo decide una tercera persona. Es cuando antiguamente los comerciantes tenían su gestor, ¿no? Esto me lo lleva el gestor, ¿no? Esto, sobre todo los pueblos. Esto me lo lleva el gestor. A mí no me eche cuenta. Esto, el gestor, todo el gestor. Pues si tú permites que, si tú no estás preparado para luchar y sacrificas tu libertad en aras de una falsa paz, luego no te podrás quejar, luego no podrás llorar, luego será mejor demasiado tarde para pelear y habrás permitido, habrás dejado, mejor dicho, de pelear y no te habrás rendido, mejor dicho, y verás cuando es demasiado tarde. ¿No, acaso no decía William Wallace en la película de Braveheart? Dice, y cuando estéis en vuestros lechos de muerte, allá dentro, muchísimos años con vuestra familia, no, no daréis la mitad de lo que habéis sido, la mitad de lo que habéis ganado, para volver al pasado y luchar contra los invasores ingleses. Pues esto es un poco lo mismo. Dentro de unos años, cuando las asociaciones hayamos conseguido todo lo que nos hemos propuesto, y seguramente nos queden cosas por ahí, ¿no? Cuando los abogados hayan levantado la voz, cuando los ciudadanos que no habían estudiado nunca y empezaron a estudiarse los libros para aprender, estudiarse las leyes para defenderse, y estemos en contra de esas personas, ¿no? Esas personas que no hicieron nada de eso, ni se asociaron, ni hicieron acciones colectivas, ni se formaron, no se arrepentirán de no haber hecho nada, e incluso mejor, no, no se arrepentirán de haberse puesto en contra. Pues eso es lo que os quería transmitir a ambos. Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros aquí en los Cafés Mágicos. No será la última vez que nos veamos porque, bueno, os ofrezco esta ventanita para cualquier llamamiento, cualquier comunicado o cualquier cosa que queráis comunicar en un futuro, porque para mí estos cafés es un servicio y yo estoy al servicio de todas las personas y vuestra labor me parece tan noble y tan necesaria que aquí tenéis mi espacio siempre que lo necesitéis. Y bueno, daros las gracias porque realmente
los valientes son las personas que cambian el mundo y vosotros sois dos grandes valientes con los que he tenido la suerte de cruzarme en el camino y me siento muy bendecida por ello. Así que muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de nuestro camino. Muchísimas gracias a ti, Inma, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Inma, por invitarnos y aquí estaremos porque somos uno y esto es un camino. Y corrigiendo un poquito lo que ha dicho Antonio, si aquellos que no quieran luchar los vamos a recibir igual, porque yo creo que tenemos que tener sobre todo esto, no verlo como una lucha, sino como un camino en el que nos vamos dando las manos, nos vamos uniendo, nos vamos conociendo y aquí estaremos ahora, mañana, al día siguiente, uniéndonos cada vez a más ciudadanos, a todos los que vayan queriendo unirse a este momento. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicos, lo dicho. Y a todas las personas que nos estáis viendo, pues nos vemos en el próximo encuentro, en el próximo Café Mágico.